Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos que nos escuchan y a los amigos por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que les traigo hoy es acerca del rapto. El rapto sí es bíblico, el rapto no es bíblico. Nos vamos a dar cuenta que no es bíblico a través de la palabra. La palabra no habla de rapto. Rapto significa el que secuestra. El que secuestra o retiene, significa ladrón. Y Cristo no se va a robar lo mismo de él, lo que de él. Y Cristo no es ladrón, ni tampoco rapta. Cristo viene a buscar su iglesia, no a raptarla. Y nos vamos a dar cuenta que Cristo arrebata su iglesia en su segunda venida visible. No como dicen que Cristo se lleva a su pueblo secretamente, que nadie se da cuenta, de que desaparecemos, dejamos la ropa, nadie nos ve, y que Cristo dice que en el aire nadie lo va a ver, y que Él no espera en el aire y nadie lo va a ver. Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que todo ojo le verá. Su segunda venida es visible. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Nos daremos cuenta de esto. Esa doctrina la trajo John Nelson Darby, que dividiendo la segunda venida de Cristo en dos facetas, que primeramente hay un rapto secreto y luego regresa en una manifestación visible con la iglesia. Nos daremos cuenta que en su manifestación visible es que Él arrebata a la iglesia y se cae por tierra el famoso rapto secreto, que la Biblia no lo enseña. Que alguien lo busque en la Biblia, búsquenlo, que no lo va a encontrar. Y lo que la Biblia no enseña no podemos enseñarlo. Vamos a hablar de arrebatamiento. Cristo habló de arrebatamiento y los apóstoles también. No hablaron de rapto secreto. Entonces Juan 14:3 dice: y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Si me fuere, Cristo está hablando aquí que si Él se fuere, y si me fuere, volveré de nuevo y me tomaré a mí mismo, y para que donde yo esté y vosotros estéis. Me tomaré a mí mismo. No es que Él va a raptar, porque el que rapta es el que secuestra, y Cristo no va a secuestrar a nadie. Cristo es Dios y Cristo no es ladrón. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez después de todo el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, cuando vino a ser su primera venida, que ya vino en su primera venida y murió por los pecadores, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan en Él. ¿Se da cuenta que en su segunda venida? Nos vamos a dar cuenta que en su segunda venida visible es que Él arrebata a la iglesia, no como se nos ha dicho. En 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os declaro un misterio, no todos dormiremos, he aquí declaro un misterio, no todos, pero he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí dice que todo en un abrir y cerrar de ojos. O sea que ahí también los decapitados van a resucitar en la segunda venida visible de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? En 1 Tesalonicenses 4:13 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen esperanza, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, que Dios le levantó de los muertos, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y luego dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados y transformados juntamente con ellos para esperar al Señor en los aires. Y ahí es que ellos dicen que ese rapto secreto, y que luego cuando Dios se lleva el pueblo, que duran 7 años de la boda del Cordero, entonces regresa. Entonces ahí en una manifestación visible, ahí es que se deja ver juntamente con la iglesia. Sin embargo, nos daremos cuenta que Cristo arrebata a su iglesia en su manifestación visible. Amén. Lo vamos a ver. Ahí vienen los decapitados. Cuando dice que Dios traerá con Él los que durmieron, desde el justo a ver hasta el decapitado. Hasta los decapitados que el anticristo mata y los que pasan la gran tribulación. Ahí es que son salvos. Entonces aquí dice: gloria al Señor, en la segunda venida de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 10:26,
Así que no lo temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de manifestarse, ni nada oculto que no haya de saberse. Marcos 4:22 dice lo mismo. Nada oculto que no haya de manifestarse, ni nada oculto que no haya de salir a la luz. Habla de manifestación, no habla de rapto secreto. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser, de ser conocido. Cristo también dijo lo siguiente: como en los días de Lot y los días de Noé, así será mi venida. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso está en Lucas capítulo 17 en adelante. Entonces, cuando se manifiesta, Cristo habla de manifestarse, no habla de rapto secreto. En 1 Corintios 1:6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Note bien que Pablo no dice esperando el rapto secreto. En Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Cuándo se ha de manifestar? Cuando Cristo se manifieste y nos transforme. Dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación. ¿Usted está viendo que no es rato secreto? En 1 de Juan 2:28 dice, ahora, hijito, permaneced en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Habla de manifestación, no habla de rapto secreto. En 1 de Juan 3:2, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste aquí en Cristo, cuando venga en su segunda venida visible, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Oiga, cuando Él se manifieste, no como nos han dicho en un rato secreto, que se va a la iglesia secretamente y luego Él se manifiesta con la iglesia. Se está dando cuenta que los apóstoles están diciendo que cuando Cristo se manifieste, que vamos a ser transformados, que vamos a ser salvos. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nos manifestaremos juntamente con Él. En Hechos 2:20 dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto del Señor Jesucristo. O sea, hablan de manifestación. Pedro está hablando de manifestación. En Miqueas 3:2, Malaquías dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Lo dice clarito ahí. Dice entonces 1 de Pedro 1:5, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando se manifieste, cuando sea manifestado Jesucristo. Se da cuenta que en su manifestación visible, no se está hablando de rato secreto. En 1 de Tesalonicenses, gloria al Señor, dice claramente, en 1 de Tesalonicenses, dice, gloria a Jesús. 2 de Tesalonicenses 1:6 dice claramente, pues es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que os atribulado, que soy atribulado, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego. Te está hablando que cuando se manifieste, dice Pablo, y dará reposo. O sea que el reposo viene después de la gran tribulación para la iglesia de Cristo. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene en la nube y todos os le verá, y los que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Se está dando cuenta que en su manifestación visible, Mateo 24:21 dice, porque habrá gran tribulación cual nunca la hubo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria, y mandará a sus escogidos, a sus ángeles a recoger sus escogidos. En Marcos 13:19 dice lo mismo, que habrá gran tribulación cual nunca la hubo, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego dice claramente que enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos después de aquella tribulación. ¿De qué tribulación? De la gran tribulación que él dijo, habrá gran tribulación cual nunca la hubo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Cristo está diciendo que él no viene a buscar su pueblo antes de la gran tribulación, viene después de la gran tribulación. Nadie sería salvo. Ahí está la iglesia. Los escogidos representan a la iglesia.
Y Pablo dice que no viene sin que antes venga la apóstasis se manifieste el hombre de pecado. Hemos hablado conforme a la palabra. Se da cuenta que en su manifestación visible que Cristo viene. Primera, segunda de Tesalonicenses, primera en Mateo 24, verso 29. Apocalipsis 19, verso 11, que hablan de la venida del Señor. Es el mismo suceso, descrito de diferente manera. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes David Batista. Amén.